estaba más lejos y vio uno, pero es el mismo. Entonces, pero la tempestad que les azotó fue la misma, porque se les levantó fuerte el enemigo. Siempre que usted va a hacer algo de parte de Dios, hasta para ir a visitar a un enfermo, hasta para darle, cuando usted tiene intención de darle una bendición a alguien, dice usted, alguien está enfermo, esa persona creo que necesita ver si esta semana le doy algo, esa semana se queda sin trabajo, porque el diablo no le conviene que usted sea de bendición. El enemigo no le conviene que usted sea de bendición para los demás, que usted sea de bendición para la obra del Señor, que usted sea de bendición, amados hermanos, en cualquier área espiritual en el reino de Dios. El enemigo lo que quiere es verlos emproblemados, verlos estancados, verlos peleados, verlos caídos, verlos sentados. Ese es el trabajo del enemigo. Por eso cuando Jesús les dijo crucemos al otro lado, ¿por qué entro en esta palabra? Porque está aquí en Mateo capítulo 8 versículo 23, y cuando leemos el 9 en el versículo dice que después que habían cruzado al otro lado, significa que fue un viaje largo el que hicieron. Yendo mitad camino, se les levantó aquella tempestad de viento, donde él iba en la popa. Él no iba dormido, él solo iba viendo. Dice que Jesús iba dormido. Él, me imagino que se hizo el dormido para ver cómo actuaban los profesionales en la pesca, porque todos eran pescadores, se habían creado en la pesca, como cuando nosotros queremos depender de nosotros mismos, de nuestra propia inteligencia, que no necesitamos de Dios, que nuestra propia sabiduría, que yo lo soluciono aquí, que lo hago con mi dinero, que lo hago con mi inteligencia. No te equivoques, amado hermano. La palabra de Dios dice: apartados de mí nada podéis hacer. Con un momento que Dios se aparte de nosotros, amados hermanos, somos unos inútiles. Con un dolor de espalda que manejamos el siguiente día, ya no podemos levantarnos, ya no vamos a trabajar. Ya con un dolor de muelas que tenga, ya te queda una semana en la casa. Con un problemita se vuelve uno, amados hermanos, una persona incompetente. Pero cuando Dios está con nosotros, amados hermanos, dice la carta de los Romanos 8:26, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces pasaron y se levantó aquella tempestad, y los discípulos no podían, porque tiraban agua, tiraban un balde de agua para afuera, les entraban 5 barriles a aquella barca, hasta que decidieron ir a tocar al maestro. Entonces él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Poderoso Jesús. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y la mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Oigan, muy fuertes pueden estar los vientos en su vida, muy fuerte puede estar la tempestad en su situación, en su salud, en su economía, en su familia, en su trabajo, donde quiera que usted se mueva. Pero cuando Cristo reacciona, Él calma esa tempestad y viene la bonanza. Pero hay momentos que Dios se queda en silencio, porque quiere dejarnos que nuestra fe se desarrolle, porque Él podría cumplirnos el propósito y hacernos el milagro el siguiente día, pero entonces no vamos a tener fe, porque todo lo vamos a agarrar fácil. Entonces a veces por eso deja que seamos sacudidos por la marea, para que nuestra fe aumente, para que nos demos cuenta, amados hermanos, que no dependemos de nosotros mismos, que nada, dice que ni una hoja de un árbol se puede caer sin que Dios lo permite. Gloria a Dios, aleluya. Entonces cuando llegaron a ese lugar, no crea que los estaban esperando con aquel gran desayuno, con platanitos fritos, con huevitos rancheros. No, mi amado hermano, le salieron esos endemoniados pelando los dientes, queriéndoseles tirar encima. Aleluya. Porque cuando usted va a hacer la obra de Dios, cuando usted va a hacer algo para Dios, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Pero el propósito de Jesús era llevar el mensaje. Y mire a quién fue a levantar: al endemoniado gadareno, porque es el que más menciona en Marcos capítulo 5 versículo 1, que dice que después el endemoniado gadareno, cuando fue libre, se vistió y quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo:
No, le dijo, quédate y ve y dile a los hermanos lo que yo he hecho en tu vida. Porque de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros vamos a testificar y vamos a compartir para poder ganar a los amigos, para poder ganar más hermanos. Pero si no hay cambios en nuestra vida y somos los mismos rebeldes y somos los mismos, amados hermanos, que no ha habido ningún cambio, transformación en nuestra vida, entonces se nos va a hacer difícil. Entonces le dijo, quédate aquí. ¿Por qué le dijo aquí? Porque Gadara era una ciudad, le dice los gadarenos, porque eran de la tribu de Gad. Acuérdense que hay uno de la tribu, entonces ese era de los gadaritas y quería libertar por lo menos uno para que ese llevara el mensaje. No sé de qué Jehová lo libertó a usted, amado hermano. A cada quien lo sacó de un mundo oscuro, de la pecaminosidad. ¿Para qué lo sacó? Para que seamos luz en las tinieblas, para que seamos, amado hermano, lumbreras en medio de este mundo pecaminoso. Y hay momentos que entra el desánimo porque nada nos sale bien. Hay momentos que las cosas en vez de mejorarse, mejor se empeoran. Hay momentos que Dios le da una palabra que le va a dar una respuesta. El siguiente día tiene una palabra contraria. Y no es porque Dios esté mintiendo, sino porque el enemigo está puesto, tiene puesto el oído. Porque dice la palabra en Juan 10:10, les dijo Cristo, porque el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir. Mas Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Siempre que Dios tiene un propósito para usted, el enemigo se levanta. De repente Dios quiere levantarlo, quiere, amado hermano, ponerlo en alto. El enemigo viene y le aparece, lo deja sin trabajo, pierde el carro. A los días la misma deuda, la misma crisis que tú tienes, tiene que agarrar otro trabajo con otros horarios, a modo que de mantenerlo alejado de la casa de oración. Tal vez no es propósito suyo, sino que la necesidad de los compromisos lo hacen a uno a veces trabajar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame, yo quiero servirte, quiero ser un obrero de tu viña, quiero estar dispuesto siempre para ti. Entonces ahí el enemigo aprovecha la oportunidad más mínima donde se le abre la puerta. ¿Por qué a Job le entró con todo? Porque la ventana que se abrió fue por causa de los hijos. Él era justo, él era recto, piadoso delante de Dios, pero los hijos estaban en pecado, haciendo fiestas, bebiendo los 7 días de la semana. Entonces ahí se abrió la puerta, amados hermanos. Aleluya. Entonces cuando llegaron aquí es donde vamos a enfocarlos en este momento. Dice, entonces entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ese era un paralítico de verdad, porque hay parálisis espiritual y hay parálisis física. No estoy hablando de esos paralíticos que hay hoy en las congregaciones, que hasta en Limoncina los pueden ir a traer y no quieren venir a la iglesia. No estoy hablando de los paralíticos que si es posible que mandarles avión para que vengan. Bien, amados hermanos, hay lugares donde congregaciones que tienen hasta 7, 8 venes que andan jalando gente para arriba y para abajo. Y llegan los choferes a esperar a la gente, y aquella gente todavía peinándose, dando vuelta en el espejo. Y tal vez el culto tenga el mejor apogeo. Ya cuando aquel hombre termina de recoger las almas, llega a despedirse con la gente. Llega. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios, no quieren compromiso con Dios. Lo que quieren, amados hermanos, es matar el tiempo. Vamos, voy a salir nomás. Vámonos un rato para que no digan nada. Aunque lleguemos tarde, hagámoslo esperar un rato para irlos a desestresar a esa vez un rato. Aunque lleguemos a tiempo en los coros. Y allá entrando el chofer a medio culto, ya cuando el mensaje está terminando, entonces hacen quedar mal tal vez al chofer o a los demás hermanos, porque tal vez hay hermanos que desde temprano andan subidos, bien arreglados, ya listos, bien perfumados, bien ataviados para venir a adorar a Dios,
pero por causa de 3 o 4 holgazanes que andan ahí perdiendo el tiempo, que no quieren nada con Dios, se echan a perder la bendición de los demás. Y al final de cuentas, ahí va gente que tal vez le tocaba trabajar en el culto, le tocaba cantar, le tocaba dirigir, le tocaba, a veces hasta los mujeres vienen llegando a despedir la gente. Sí, hermano, no sé cuántos adoran al Señor. Eso pasa en las congregaciones. ¿Y por qué pasa eso? Porque los hemos acomodado en los últimos tiempos. En aquellos tiempos no había transporte. La gente caminaba hasta 3 horas a pie para ir a oír una palabra de Dios. Y es posible en burro, en caballo, pero llegaban. Aún en Centroamérica hay lugares todavía donde la gente camina, pero en este país el que se salve va a ser por pura misericordia de Dios, porque la gente está acomodada, quiere que los anden en carreta, quiere que los anden jaladitos. Entonces este paralítico no era de esos, este era físicamente hablando. Entonces lo dejaron en una esquina, pero de repente Jesús entró a esta casa, porque él casi no entraba a las casas. Él ya había dicho que él no tenía dónde caer muerto. ¿Por qué no entraba? No porque le gustara esconderse de la gente. Siempre que hacía un milagro les decía: ve, pero no le digas a nadie que me has visto. ¿Por qué les decía: no le digas a nadie que me has visto? Porque las piedras de tropiezo estaban a la vuelta de la esquina. Estaban, amados hermanos, los fariseos, los saduceos, los escribas, investigando que quién había hecho